Hola a todas y todos. Bueno, hoy vamos a tener la segunda clase de la teoría de Hart. Sí, ahora vamos a analizar el capítulo sexto de su libro de qué es el derecho. La clase pasada y el video pasado llegamos a la conclusión de que Hart nos dice que el derecho es esta unión compleja entre reglas primarias y reglas secundarias, y él realiza todo un desarrollo de la crítica a la visión, a la teoría probabilística del derecho, ¿sí? A la teoría austiniana. Él, digamos, va a empezar este capítulo sexto diciéndonos que efectivamente esta visión de Austin, en la que la sociedad obedece las órdenes que son emitidas por un soberano o algunos soberanos y que están respaldadas por amenazas, donde esos soberanos no obedecen habitualmente a nadie. Para la teoría de Austin esa es una condición necesaria y suficiente para explicar el mundo jurídico, sí, el mundo del derecho. Pero lo que Hart nos va a explicar es que en realidad la situación del derecho pareciera ser mucho más compleja, ¿sí? Y para eso Hart en este capítulo va a poner en el medio su concepto de la regla de reconocimiento a partir del andamiaje que ya nos dio en el capítulo pasado, que parte de tanto de la idea de las reglas sociales como de la incorporación del punto de vista interno del derecho, ¿ok? Entonces, esta regla de reconocimiento básicamente lo que hace, o la función que tiene, acuérdense de esta idea de una regla sobre las reglas primarias o sobre las reglas de obligación o de deberes, es que nos permite identificar esas reglas primarias, ¿no? La regla de reconocimiento es aquella regla que nos da los criterios para poder saber qué reglas son reglas jurídicas, ¿sí? Cuáles son los criterios con los cuales nosotros vamos a poder decir que cierta regla jurídica posee validez jurídica, ¿sí? Y bueno, esta regla va a ser como el pilar o la base del fundamento del sistema jurídico para Hart. Un poco en retrospectiva y pensando en todas estas respuestas que Hart da a la teoría predictiva, lo que Austin nos da, o lo que la teoría predictiva nos da, sería la explicación del producto final del sistema jurídico. Es la forma en la que Hart lo llama. Es decir, nos dice en qué lugar impacta, y en este momento les presento a Morvan, que es uno de los dos gatitos que nos van a estar acompañando en nuestras clases para que sean interactivas, y dado que no lo puedo controlar, a veces hará esto de aparecer en nuestras clases. Pero bueno, como lo que les decía, lo que les está diciendo es que... Dale, Marwan. La teoría de Austin nos sirve para explicar el producto final del derecho, ¿sí? Lo que en términos del mundo jurídico sería ver dónde impactan esas normas de obligación y ver la realidad de que las normas jurídicas nos imponen obligaciones que deben ser obedecidas generalmente. Sí, es esta la parte principal que la teoría de Austin podría venir a mostrarnos. Ahora, esto, Hart nos dice, es lo que normalmente se asocia a la relación de las y los ciudadanos con el derecho, ¿ok? Pero al mismo tiempo, estas predicciones que las personas, o más bien que la teoría probabilística nos hace sobre esta relación de el ciudadano con el derecho, son observables solamente desde el punto de vista externo, y nosotros ya sabemos que Hart incorpora todo otro punto complementario a la visión jurídica, ¿sí? Y entonces la pregunta que nosotros podríamos hacernos es, bueno, entonces ¿qué nos da la teoría de Hart al incorporar el punto de vista interno? Y lo que Hart nos dice es que su teoría nos permite observar la existencia cotidiana del mundo jurídico, ¿sí? Nos permite ver los procesos de creación oficial, de identificación oficial del derecho y del uso y de la aplicación oficial jurídica. Es decir, nos permite pensar en situaciones como la de legislar,
como la de ver la acción que las juezas y los jueces hacen en el día a día, ¿sí? en el mundo cotidiano, o la de todas las acciones de los órganos e instituciones administrativas, ¿sí? Ninguna de estas acciones, nos dice Hart, puede ser explicada a partir de la idea de las órdenes de los soberanos respaldadas por amenazas, ¿sí? Y al mismo tiempo ninguna puede ser aprehendida con H de manera completa y de manera correcta sin pensar desde el punto de vista interno del derecho, ¿ok? Entonces esto, que es mucho más complejo, es lo que nos da la perspectiva teórica de Hart, ¿sí? Y al mismo tiempo nos da una claridad de explicar estos fenómenos que la teoría anterior no nos podía dar porque era mucho más limitada o mucho más dura o básica en ese sentido, ¿sí? La relación complementaria que tienen los funcionarios del sistema con las reglas jurídicas está acá, está en esta parte de la teoría, ¿sí? La manera en la que Hart va a llamar esto es como la aceptación oficial unificada y compartida de esta regla de reconocimiento y del sistema jurídico en general, ¿sí? Y lo que también Hart nos va a decir, y que ustedes, si hicieron la lectura, ya lo van a poder entender un poquito más claro, es que la idea de obediencia o el concepto de obediencia de la teoría probabilística es insuficiente para explicar todo lo que explica la idea de aceptación desde el punto de vista interno del derecho de acuerdo a la teoría de Hart, ¿sí? Entonces digamos que esta es una crítica o una objeción bastante fuerte a la teoría probabilística. Bien, ahora, si el concepto de obediencia de la teoría probabilística es insuficiente, entonces ¿hasta dónde llega? ¿Sí? La idea de obedecer, o sea, nosotros podríamos preguntarnos y decir, bueno, entonces, esa idea de obedecer órdenes, ¿hasta dónde llega? ¿Y cuál sería la diferencia con el nuevo andamiaje conceptual de la aceptación del derecho? ¿Sí? Y lo que Hart nos dice es que la diferencia en la visión austiniana, en la visión probabilística, es que ahí no es necesario que las personas obedezcan el derecho porque crean o porque estén convencidas de que están viendo su conducta o que están realizando su conducta. Ahí está Morvan otra vez. Que están realizando su conducta como el seguimiento o como el cumplimiento de una pauta de comportamiento, ¿sí? No están... no consideran que están realizando una conducta correcta, ¿sí? No hay ningún carácter crítico por parte de ellos, ¿sí? en la aceptación de esas reglas sociales. Y en ese sentido, ya en términos de Hart, quien obedece no necesitaría compartir el punto de vista interno del derecho, ¿okay? Ahora, ¿qué se pierde con eso? Que desde el punto de vista interno, o más bien desde la teoría de Hart, la actitud de las personas, de muchas de las personas, y sobre todo, y esto es muy importante, sobre todo la actitud de las juezas y de los jueces o de los funcionarios públicos, es muy diferente a ese concepto de obediencia, porque pareciera que en el mundo jurídico, es decir, en lo que nosotras vemos en el día a día, juezas y jueces efectivamente están comprometidas con el derecho y con la obediencia a las reglas y con la forma en la que funciona ese andamiaje que Hart nos diría andamiaje complejo de reglas primarias y secundarias de otra forma, ¿sí? Pareciera que la actitud no es simple y sencillamente una actitud descomprometida o no comprometida desde un punto de vista interno. Por el contrario, lo que Hart nos va a decir es, esto es al revés, ¿sí? De hecho, sobre todo juezas y jueces, y las personas particulares que adoptan el punto de vista interno toman a las reglas jurídicas como un criterio común y público de decisiones, ¿sí? En el caso de las juezas y los jueces, lo que Hart dice textualmente es que conciben a las reglas jurídicas como un criterio común y público de decisiones judiciales correctas, ¿sí? No como algo que cada quien puede hacer por su propia cuenta, ¿sí? Pero además, dado que las están viendo como razones o como fundamentos para su actuar judicial, esa es la razón que les permite criticar
y exigir conductas distintas ante la transgresión de estas reglas, ¿sí? Entonces, si un juez o una jueza ve que su par está desobedeciendo o no está cumpliendo estas pautas de conducta, ellos deberían de criticar ese distanciamiento. Ahora, ¿qué tan importante es esta reflexión para la teoría de Hart? Bueno, es bastante central, ¿sí? Porque lo que Hart nos va a venir a decir es, para que un sistema jurídico, exista o se pueda dar, nosotros vamos a necesitar que se den dos condiciones, ¿sí? La primera es que exista una obediencia generalizada de las reglas de conducta, ¿sí? O de las reglas jurídicas que son válidas de acuerdo a la regla de reconocimiento. Y la segunda es una aceptación de todas esas reglas, de las reglas primarias y secundarias, es decir, regla de reconocimiento, regla de cambio y reglas de adjudicación, por parte de los funcionarios, ¿sí? Que toman esas reglas como pautas de conducta o como modelos públicos de la conducta oficial, ¿sí? Si ustedes prestan atención, la primera de estas condiciones está más pensada para las y los ciudadanos, ¿sí? Y la segunda de ellas está pensada para los funcionarios, ¿sí? Las y los funcionarios. Esto es lo que, si ustedes van a su texto, van a encontrar en la primera parte como lo que Hart llama un enunciado bifronte que caracteriza a los sistemas jurídicos modernos, ¿sí? A los sistemas jurídicos contemporáneos. Bien. Ahora, si ya con esto nosotros podemos explicar la sanción legislativa, fuentes de derecho como la costumbre, las decisiones judiciales, etc., nosotros vamos a poder ver de nuevo, volviendo a la idea de la regla de reconocimiento, que todos estos ejemplos que yo le hice son fuentes de derecho, pero al mismo tiempo son reglas de reconocimiento, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos los criterios autoritativos o los criterios con autoridad para identificar las reglas primarias? Bueno, efectivamente en esos lugares, en una sanción legislativa o en la costumbre o en una decisión judicial o en algún texto que tiene cierta autoridad como puede ser la Constitución, ¿sí? Hart es muy enfático en que esta regla de reconocimiento, primero, puede ser de manera muy simple, y ahí es donde ustedes van a encontrar en su texto el ejemplo de este sistema jurídico en el que la regla de reconocimiento dice algo así como: el derecho es lo que Rex primero dice que es el derecho, ¿sí? Lo que Rex primero dice que es derecho, esa sería la ley. Bueno, eso lo que Hart nos dice es, ese sería el criterio para identificar el derecho de acuerdo a lo que él sancionó, ¿sí? Esa sería una regla de reconocimiento muy simple. Ahora, hay reglas de reconocimiento que no son tan simples y que son complejas, ¿sí? Que pueden estar distribuidas de manera mucho más compleja, como lo podría hacer, por ejemplo, un procedimiento legislativo, ¿sí? Entonces, bueno, un procedimiento legislativo requiere de una cámara de origen que... una cámara de origen en la que a partir de una de sus comisiones se aprueba una propuesta de ley que después pasa a la revisión del pleno, se discute, se aprueba por una mayoría, después pasa a una cámara revisora que realiza también un análisis de esa propuesta, se discute, se aprueba por mayoría y después debe ser sancionada por la o el presidente, ¿no? Bueno, digamos, si uno quisiera, si uno se estuviera preguntando sobre si tal ley es válida o no, uno de los lugares donde encontraría esos criterios para ver si esa ley tiene validez es ver si se cumplió con ese procedimiento legislativo que se encuentra, por ejemplo, en una constitución que te dice que la creación de las leyes se hace a través de ese procedimiento, ¿ok? Ahora, si uno presta atención a todo esto que nos ha explicado Hart hasta el momento, uno se va a preguntar, bueno, ¿y dónde encontramos estas reglas de reconocimiento, ¿no? Recuerden que Hart, digamos, está explicando con naturalidad lo que encuentra en el derecho, ¿sí? Y la respuesta es que esa regla de reconocimiento está en la práctica, ¿sí? ¿En la práctica de quién?
particularmente en la práctica de las y los funcionarios de un Estado. Es decir, nosotros tendríamos que ir a ver qué es lo que se hace en los tribunales y cómo juezas y jueces resuelven el derecho, porque ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se utilizan estas reglas de reconocimiento o cuáles son esas reglas de reconocimiento. Con el hecho o con la afirmación de que muchas veces esas reglas de reconocimiento no se utilizan de manera expresa. Ahora voy a explicar un poquito más eso cuando vaya al ejemplo del juego de tanteo o lo que podríamos pensar como el fútbol, pero que Hart se refiere ahí como juego de tanteo. Digamos, conceptualmente lo importante es entender que nosotros podemos encontrar esas reglas de reconocimiento en la práctica y que normalmente no se enuncian de manera expresa, sino que uno lo ve en el actuar o en el hacer de los funcionarios públicos, ¿sí? Ahora, Hart hace ahí, digamos, como un paréntesis corto, Hart hace una explicación sobre la idea de supremacía y subordinación de los distintos criterios, que es algo que si nosotros lo quisiéramos explicar, sería algo tan simple como entender que hay criterios que tienen una jerarquía mayor a otros criterios o que tienen un rango más elevado. Por ejemplo, si uno quisiera pensar en este ejemplo de la pirámide kelseniana, uno podría poner, bueno, está la constitución de un estado, después pueden venir los tratados internacionales, después pueden venir las leyes federales, después vienen leyes estatales, etc., ¿no? Eso, digamos, es un escalonamiento de criterios que uno está subordinado frente al otro. Eso no significa, nos dice Hart, que la subordinación de criterios haga que uno derive de otro como fuente, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, que los precedentes judiciales y la costumbre estén subordinados, es decir, tengan un rango jerárquico menor a la legislación, no significa que precedente y costumbre deriven de la legislación, ¿sí? Como sí podría ser, por ejemplo, un reglamento que deriva de cierta ley, ¿no? Entonces, nada más para que no haya confusión, esa sería la diferencia entre subordinación y derivación. Después, un poco más adelante, lo que Hart nos va a venir a explicar, y esto es porque esto, digamos, en este capítulo sexto se lo está respondiendo a la teoría predictiva, pero en el capítulo séptimo también va a ser un argumento que va a construir frente al escepticismo ante las reglas. Hart nos va a decir, bueno, si efectivamente el punto de vista interno es compartido tanto por algunos ciudadanos y por algunos jueces o por algunos funcionarios más en general, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que dicen los tribunales frente a lo que dicen las personas, ¿no? Ahora, nosotros debemos de recordar que Hart tiene distintos tipos de reglas y que uno de esos tipos de reglas secundarias o uno de los subtipos de reglas secundarias es, por ejemplo, la regla de adjudicación, que nos hace la diferencia entre ver qué personas tienen en su investidura un carácter de autoridad, ¿sí? Digamos que están cubiertas por una personalidad autoritativa frente al derecho, y qué personas no lo tienen, que básicamente es lo que nos permite decir por qué esa persona es un juez y por qué yo no lo soy, ¿sí? Porque cumple con ciertos criterios, se realizó cierto procedimiento y hay una regla secundaria que lo respalda como tal. Entonces la diferencia entre lo que dicen los tribunales, por ejemplo, frente a lo que dice el resto de las personas cuando discute sobre el derecho, cuando discute, por ejemplo, si se puede cortar una ruta en ejercicio de la libertad de expresión o no, es que las decisiones de los tribunales sí están revestidas de un estatus especial de autoridad, ¿sí? Que se lo da efectivamente una regla secundaria, mientras que el resto de las personas no tienen una decisión autoritativa sobre eso. O sea, pueden discutirlo, pero
a diferencia de lo que dice un juez cuando resuelve un caso de protesta social, por ejemplo, no tiene ese valor autoritativo. Y aquí es importante entrar al ejemplo del juego de tanteo o piénsenlo al juego de fútbol. Por varias razones, porque este ejemplo va a ser siempre una ida y vuelta entre Hart y su crítica a la teoría predictiva para explicar cómo funciona el punto de vista interno y cómo funciona el punto de vista externo. Y además para explicar la manera en la que se desarrolla la regla de reconocimiento, ¿sí? Y Hart nos dice, bueno, cuando nosotros jugamos al fútbol, ¿sí? Nosotros vemos que tanto los jugadores o las jugadoras como los árbitros marcan un fuera de juego, o cuando el balón rebasa la línea de la cancha por la zona lateral hacen un saque de banda, o que cuando la pelota rebasa la línea en 100% por una de las porterías, entonces nosotros sabemos que se marca un gol, etc. Y digamos, todo ese juego, toda esa dinámica, nosotros la podemos ver en el fútbol, y en ningún momento ni las jugadoras ni los árbitros hacen una referencia explícita a la regla de reconocimiento, sino dicen, bueno, porque en el reglamento tal, el artículo 13 dice que cuando la pelota rebasa el 100% se marca gol y esto es gol. Eso no lo hacen, ¿no? Pero nosotros, nos diría Hart, podríamos encontrar que existe esa regla de reconocimiento al ver cómo actúan en particular los funcionarios públicos, que en este caso serían los árbitros, y al mismo tiempo también en la práctica de las jugadoras de fútbol, ¿sí? No tiene que estar de manera explícita, y es en la práctica donde los vemos. Ahora, si por ejemplo un árbitro anula un gol, y esto es polémico, puede haber un desacuerdo efectivamente, y muchas veces en el fútbol lo hay, pero la decisión que se toma al final es la que está revestida de autoridad, ¿sí? Que sería la de el árbitro, o en este caso la funcionaria pública que actúa dentro de un sistema jurídico. Hart lo que nos explica es, esas reglas de reconocimiento no se enuncian, sino que se usan para identificar las fases relevantes, que en el caso del fútbol serían los elementos relevantes para ganar, ¿sí? Así como en el derecho, las juezas y los jueces identifican cuáles son esos criterios que nos permiten sostener la validez de las normas jurídicas, de las reglas jurídicas, ¿sí? Y la diferencia obviamente es que tanto los árbitros como las funcionarias públicas pueden hacerlo porque están revestidas de autoridad. Ahora, acá hay una parte que también conceptualmente es importante que ustedes tengan, que tiene que ver con los enunciados que cada quien hace, dependiendo de si uno está en el punto de vista interno o si es un operador jurídico, por ejemplo, a los que se hacen de fuera. Y Hart ahí te dice que los enunciados que se hacen desde un punto de vista interno se consideran como enunciados internos de validez, ¿sí? Y en esos enunciados internos de validez lo que sucede es que, digamos que se manifiesta la aceptación de las reglas desde ese punto de vista interno, ¿sí? De la misma manera que, por ejemplo, un jugador cuando se hace un pase largo y está, digamos, antes que el jugador del otro equipo, levanta la mano pidiendo un fuera de juego, un fuera de lugar. Este tipo de lenguaje es un lenguaje que pertenece al punto de vista interno, ¿no? Y en él uno lo que observa es efectivamente esa manifestación de la aceptación de las reglas, ¿ok? Ahora, esto es muy importante porque ese lenguaje es un lenguaje distinto al del punto de vista externo, ¿sí? El punto de vista externo, por otro lado, va a tener enunciados fácticos externos. Es la forma en la que Hart le llama. Ahora, ¿por qué Hart hace esta diferencia o hace esta, digamos, especificación? Porque la validez jurídica, que es una de esas preguntas centrales sobre el derecho, es decir, cuándo una norma es válida y cuándo no, es
un concepto, es una idea que pertenece al punto de vista interno o que se puede explicar solo desde el punto de vista interno del derecho, ¿sí? No sobre el punto de vista externo. El punto de vista externo, ya lo dijimos un montón de veces, sirve para explicar regularidades y en el caso de esta teoría de que Hart está criticando, para predecir lo que las personas van a hacer porque los funcionarios van a hacer, ¿sí? Entonces, lo que Hart va a venir a decirnos es que tenemos que rechazar esto, porque en realidad la validez jurídica es típica del lenguaje que usan las personas desde el punto de vista interno, ¿sí? Y esto significa, desde este punto de vista interno, que la regla satisface todos los requisitos que están dentro de la regla de reconocimiento, ¿sí? O que es lo mismo decir que es una regla dentro del sistema jurídico, porque cumple con esos criterios, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces debería ser clara, de nuevo, ya como el desarrollo de la regla de reconocimiento y cómo juega en este marco conceptual de punto de vista interno, punto de vista externo, etc. Ahora vamos a hacer un par de especificaciones más relacionadas con esto, ¿sí? Pero bueno, Hart después entra en una discusión sobre la relación entre la validez y la eficacia, ¿sí? La observancia general del derecho o de un sistema jurídico o de una regla jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente Hart lo que dice es antes de que existiera la incorporación de esta idea de punto de vista interno, como solo teníamos el punto de vista externo, o como las teorías anteriores solo tenían el punto de vista externo, obviamente lo que veían es la obediencia en la práctica. Acuérdense, este observador que llega y ve y dice, acá sí se obedece, acá no. Entonces, como esto se obedece más o menos, se puede predecir sobre esto. Ok, y acá lo que va a decirnos Hart es, primero, si estamos hablando de reglas particulares, tenemos que entender que no existe una relación necesaria, ¿sí? Entre la validez del derecho y la eficacia, ¿sí? Obviamente acá todo el tiempo va a estar jugando una conexión entre el punto de vista interno y el punto de vista externo, ¿sí? Y lo que Hart nos dice es, salvo que el mismo punto de vista interno o salvo que la regla de reconocimiento establezca que la validez se pierde si no hay eficacia, es decir, salvo que la regla de reconocimiento sea una regla, lo que Hart llama la regla de desuso, es como creamos cierta regla y decimos, si se deja de obedecer esto en 5 años, esta regla pierde validez. Pero si eso no sucede, entonces la regla seguiría siendo válida. Volvamos de nuevo a los ejemplos que poníamos la clase pasada del servicio militar o de la obligación para ir a votar. No deja de ser obligatorio por el hecho de que no se obedezca, no deja de ser obligatorio por el hecho de que no se cumpla el servicio militar. Pero esto lo estamos haciendo hablando de una regla concreta en particular, ¿sí? Cuando nosotros estamos pensando en el sistema en general, y ahora les voy a explicar por qué esto es relevante, Hart lo que nos dice es, efectivamente, si hay una inobservancia general de las reglas del sistema, ahí sí se pone en riesgo la validez jurídica, ¿sí? Porque de lo que estaríamos hablando es que cierto sistema nunca se estableció, o que un sistema que estaba establecido dejó de estar establecido. Y acá el problema, desde el punto de vista interno, es que muy probablemente la regla de reconocimiento última, que ahora vamos a entrar en ese tema, habría sido desplazada por otra regla de reconocimiento última, ¿sí? Y eso obviamente tiene efectos en cuestión de validez. Hart acá lo que nos va a explicar es que existe una conexión contextual, entonces, entre la validez y la eficacia. ¿A qué se refiere que es una conexión contextual? A que cuando uno habla desde el punto de vista interno, uno presupone, ¿sí? Hart nos dice, cuando hacemos enunciados internos de validez, presuponemos la verdad del enunciado fáctico externo. O, por ponerlo en otras palabras menos rebuscadas, cuando nosotros hablamos de validez desde el punto de vista interno, presuponemos que existe una observancia general del sistema jurídico, ¿sí? O que el sistema jurídico es generalmente eficaz. Bien, ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque lo que está criticando a la teoría predictiva, lo que se le critica a Austin, es que
esa teoría deriva esta predictibilidad en la que se apoyan tanto en esta relación contextual, ¿sí? Sin entender el peso y lo que explica el punto de vista interno. Es decir, ellos solo están viendo el punto de vista externo, solo están pensando en esas regularidades, ¿sí? Para la teoría predictiva, nos dice Hart, la explicación de la validez jurídica pasa por dos cosas. Una que es, efectivamente, predecir esa conducta de los funcionarios, o, en dado caso, de alguna explicación metafísica que la teoría probabilística además rechaza, ¿sí? Cuando en realidad la validez jurídica no tiene que ver con esa predictibilidad, sino con que los enunciados de validez interna explican el compromiso o funcionan como razones para las decisiones de los jueces y de los propios y de los funcionarios, que no tienen que ver con profecías ni con ellos mismos prediciendo su propio actuar o sus acciones propias, ¿sí? Se trata de un compromiso por la aceptación del punto de vista interno y de una justificación o de una razón para la acción oficial de ellos mismos. Bien, si hasta acá vamos bien, lo que nos quedaría por explicar sería lo que Hart llama la regla de reconocimiento última o la regla última de reconocimiento, ¿sí? Entonces, Hart lo que nos va a decir, esta es, en términos de subordinación y jerarquía, que es lo que habíamos hablado hace ratito, es el criterio supremo dentro del sistema, ¿sí? O sea, de todos los criterios que existen, criterios de validez que existen en el orden jurídico, uno de ellos va a ser el supremo y el resto serán criterios subordinados frente a él, ¿sí? Hart ahí hace una especificación que les explico de nuevo porque es relevante. Hart dice, el hecho de que sea el criterio supremo no significa que sea ilimitado. Acuérdense que Hart está todo el tiempo dialogando y criticando con esta idea de el soberano que que establece órdenes respaldadas por amenazas, órdenes que usualmente no obedecen. Pero Hart ya nos dijo, a ver, los soberanos en los sistemas jurídicos modernos obedecen las leyes y además no es que sean ilimitados en ese sentido, no pueden decir lo que sea. Entonces, el hecho de que sea un criterio supremo no significa que sea ilimitado. Hart reconoce efectivamente que hay veces en que fácticamente puede haber una confusión entre supremo e ilimitado, porque fácticamente hay veces que coincide que se trata de la regla de reconocimiento última como carácter supremo materializada en una asamblea constituyente. Entonces tenemos la primera asamblea constituyente que puede crear su primera constitución y, digamos, prácticamente establecer lo que sea, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, o aunque esto es posible, el hecho de que tengamos una regla de reconocimiento última no significa que será ilimitada. Por ejemplo, podemos pensar en una constitución que puede funcionar como regla de reconocimiento última, que tiene ciertas cláusulas que son inamovibles o contra las que no se puede, por ejemplo, que tenga ciertas partes de la Constitución que se consideren como cláusulas pétreas, algo que dentro del constitucionalismo, y lo verán más adelante en sus carreras, no es algo anómalo, ¿ok? El carácter de última como regla de reconocimiento tiene que ver más bien con un escalonamiento que yo les quisiera explicar, si Morvan me deja sacar este marcador de acá, que tiene que ver con una discusión que nos va a llevar, o les puede llevar a ustedes a Kelsen también, de entender que nosotros podemos tener una regla de reconocimiento acá, otra regla de reconocimiento en 2, una regla de reconocimiento en 1, o criterios, ¿no? Un criterio 1, un criterio de validez 2 y un criterio de validez 3, y que cuando nosotros queremos hacer la determinación de la validez, lo que nos explica Hart es efectivamente para saber si una regla es válida, nosotros lo hacemos de manera escalonada, yendo hacia arriba, ¿se entiende? Entonces, esto lo que nos va a llevar es a hacer una subida de escalones hasta llegar a lo que sería una regla de reconocimiento, que es el criterio de validez principal, ¿sí? Que está
en el origen del sistema jurídico. ¿Sí? Vamos hacia arriba hasta llegar a la regla de reconocimiento última, que no está subordinada a ninguna otra regla de reconocimiento o a ningún otro criterio de validez, sino, y esto es muy importante, sino que esa regla de reconocimiento simplemente existe en términos fácticos, ¿sí? Ahora, la clave para entender esto es que esa existencia de la regla de reconocimiento última la podemos describir únicamente a partir de un enunciado externo, de hecho, o un enunciado fáctico externo. ¿Se acuerdan? De estos que vienen desde el punto de vista externo. Un enunciado desde el punto de vista externo que nos dice que esa regla es usada de esa manera en tal país, en Argentina, por los tribunales, por las funcionarias públicas de ese país y por los particulares, ¿sí?, que lo reconocen. Y acá lo que va a hacer Hart es criticar fuertemente a Kelsen por decir que lo que Kelsen hace con esta idea, que seguro a ustedes les puede parecer familiar, con la idea de la norma hipotética fundamental, que al decir que la validez del sistema jurídico existe en una norma que tiene un carácter de válida jurídicamente, pero que al mismo tiempo es una idea o una hipótesis, lo que dice Hart es eso oscurece la forma en la que un sistema jurídico funciona, nos confunde. Es raro decir que hay una regla que se da por admitida pero que no puede ser demostrada, y lo que eso hace es oscurecer el contexto presupuesto por los participantes desde el punto de vista interno, ¿sí? Pero más grave aún es que mezcla el nivel de la validez en dos planos, porque recordemos que Hart lo que nos dice es que el concepto de validez o la validez jurídica de las reglas jurídicas es un concepto desde el punto de vista interno, ¿sí? Y que en el caso de la regla de reconocimiento último, ya nosotros no estamos hablando de validez jurídica, sino que estamos hablando de la existencia. Y una existencia que solo es perceptible desde el punto de vista de un observador externo, que nos dice que efectivamente las personas en Argentina aceptan la Constitución como su regla de reconocimiento última, desde ese sistema, ¿ok? Ahora, Hart, por eso hay una parte en la que él dice: la regla de reconocimiento última no es válida ni inválida porque no pertenece a ese nivel de análisis, ¿sí? La regla de reconocimiento última existe porque se presupone su existencia y se constata en la práctica, ¿ok? Y esto lo que intenta decir Hart es que esta regla existe desde una perspectiva externa o desde un punto de vista externo, o que cuando hablemos de la regla de reconocimiento última como existente, lo haremos como observadores a partir de enunciados fácticos externos, y que existirá como esa práctica compleja que es concordante entre tribunales, personas, funcionarios, etc. Ahora, si ustedes prestan atención, les puede parecer complejo, les puede parecer un poco raro o confuso, porque podríamos seguir manteniendo una intuición de que una regla de reconocimiento última, aún con esto que nos ha dicho Hart, normalmente es asociada a la idea de validez, ¿sí? Y Hart entiende esto, y Hart explica que efectivamente la regla de reconocimiento última, aun cuando su existencia en este sentido se contempla desde un punto de vista externo, puede ser vista desde otro punto de vista. Es decir, la regla de reconocimiento última puede ser analizada o estudiada desde dos puntos de vista. Desde el enunciado externo, que es esto que hemos venido hablando y explicando, un enunciado externo que afirma la existencia en la práctica del sistema jurídico de esa regla de reconocimiento, pero al mismo tiempo desde un enunciado interno de validez de las personas que la utilizan para identificar el derecho, ¿sí? Entonces, efectivamente uno podría decir, bueno, en Argentina la Constitución es la norma jurídica o la regla de reconocimiento última que da los criterios que nos permiten identificar nuestro derecho. Y en ese sentido, visto desde ese enfoque, la regla de reconocimiento última sería
jurídica en esos términos, o podríamos meterla como una norma evaluable en términos de validez. Pero esa es la explicación del por qué tenemos esa intuición. Por ponerlo en términos llanos y simples, la regla de reconocimiento puede ser hecho o derecho según ahora sí que según el cristal con que se mire, ¿no? Según el punto de vista desde el que estemos paradas, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo importante y lo que ustedes debieron haber tomado en este capítulo. Y bueno, más adelante subimos el capítulo 7 con el tema de discrecionalidad judicial de Hart. Muchas gracias.